Bueno, vamos a avanzar con la siguiente clase. Eh, Simplemente para recordar, vamos en la cuarta clase. Seguimos en el punto 1.1, aunque aquí no viene una parte de introducción. Pues siempre damos una parte de introducción donde ya hablamos un poquito en general de qué son los diferentes fenómenos de transporte, la cantidad de movimiento, calor y masa. Y creo yo que puede quedar más claro hasta ahora calor y materia, de qué cantidad de movimiento. Eh, Poco a poco vamos a tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de, bueno, sabemos qué es el movimiento, ¿no? Pero ¿cómo lo relacionamos? Porque ahorita estamos hablando de viscosidad y de ley de viscosidad de Newton. ¿Eso qué tiene que ver con transferencia de momento o transferencia de cantidad de movimiento? Ojo, son diferentes formas de decirle al momento o momentum o cantidad de movimiento. Ojo. Entonces, poco a poco vamos a ir relacionando esto que estamos viendo, que es la ley de viscosidad de Newton, y para ello pues tenemos que ver básicamente fluidos. O sea, el movimiento, pues no necesariamente es en fluidos, el movimiento en sólidos, los sólidos también se mueven, pero en nuestro caso particular, eh, para este tipo de ingeniería nos interesa saber básicamente el movimiento en fluidos, ya sea que en ingeniería química, petróleos trabajan con, por ejemplo, en petróleos trabajan con fluidos con petróleo crudo que tiene que ir dentro de un ducto transportándose ese fluido. De la misma manera en ingeniería química trabaja mucho con ductos o con tuberías. En el caso de energía eólica, por poner un ejemplo, perdón, de energías renovables, por poner un ejemplo, la energía eólica, pues trabaja con viento. El viento es un fluido, ¿ok? Entonces, pues por eso esa parte de cantidad de movimientos nosotros aquí la enfocamos a fluidos. Y por lo mismo, empezamos a ver, estamos aquí en la ley de viscosidad de Newton, ya vimos que los fluidos tienen viscosidad. Esos fluidos son los gases y líquidos, aunque en la viscosidad de gases es muy baja, en los líquidos pues es mucho mayor, ¿no? Entonces ya vimos un poco qué es fluido, ya definimos más o menos qué es viscosidad, hay varias formas de definición. Ya en la clase anterior decíamos que, por ejemplo, está esta definición, la primera, que es propiedad que tienen las sustancias o fluidos de ponerse en movimiento provocado por una fuerza, pero decimos esto mismo lo podemos enriquecer, esa definición, y ahora además decir que es la posición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Y entonces ahora comentábamos ya para entender estas deformaciones tangenciales, necesitamos saber a qué le llamamos esas deformaciones tangenciales, y viene por fuerza tangencial, que es una fuerza que es tangencial al área, y ahí nos quedamos un poco hablando, ¿no? Que esta, por ejemplo, esta goma de borrar, si yo la deformo, la agarro de esta área y la jalo hacia esta dirección, entonces la goma se deforma. Y aquí a la hora de yo aplicar aquí una fuerza sobre esta área en esta dirección, estoy hablando de que tanto el área como la dirección están en el mismo plano, o sea, aquí no hay un ángulo, 0 grados, ¿no? Que el caso de presión, comentábamos que la presión, la fuerza por eso en esta dirección. En, en, en este caso, la fuerza es en dirección tangencial al área, y en este caso, la fuerza es normal al área porque tiene 90 grados. Ahí nos quedamos, ¿no? Normal, en este caso, cuando llamamos presión. Presión
que es una fuerza sobre un área. Aquí también va a ser una fuerza, pero esta fuerza es tangencial, es en esta dirección, y en este caso también es igual a presión sobre área, perdón, fuerza sobre área, ¿no? También es igual a fuerza sobre área. Pero aquí esta fuerza sobre área, le llamo presión, y a esta le voy a llamar tau. Y a simple vista, podemos decir, pues es lo mismo, fuerza sobre área, pero ya vimos que aquí es una fuerza normal a esta área y aquí es una fuerza en esta dirección tangencial al área. Y ya habíamos comentado que la definición de fuerza tangencial, me dicen, la fuerza tangencial es aquella que tiene la misma dirección que el movimiento del cuerpo en el que se le aplica, ¿no? En este caso, el movimiento va hacia allá y también ahí, hacia ahí estoy aplicando la fuerza. También en algunos libros, ojo, le llaman fuerza de cizalla, ojo, ¿no? Esto hay que tener cuidado, a veces aprende uno así, de repente en clase te dicen fuerza tangencial y vas al libro y te hablan de una fuerza de cizalla y ya te piensas que pues es lo mismo, ¿no? Bueno, yo siempre trato de irles dando los diferentes nombres, quizás se me pase alguno, pero trato de darle los nombres. También le llaman fuerza de cizalla a esa fuerza tangencial. Y dicen movimiento del cuerpo, en este caso es un fluido en dirección X. Y la velocidad cambia en dirección Y. Ojo acá, que aquí esto que puse aquí ya, ¿se acuerdan que habíamos puesto el ejemplo de un fluido que cae en una lámina, o más bien era en un vidrio, ¿no? Como el video que les puse que ahí, donde dejan caer diferentes fluidos, como miel, como agua, como aceite lubricante, los fluidos que dejan caer y vemos que unos fluyen más rápido que otros, y por lo tanto el agua fluye más rápido, tiene menos viscosidad que los que fluyen menos. El que fluye más lento es el perdón, es la miel. Y la miel tiene mayor viscosidad, que quiere decir que presenta más resistencia a la, podríamos decir, a fluir. Pero otra forma de decirlo es a deformarse, ¿no? A la deformación, ¿no? A la deformación presenta menos resistencia. Por ejemplo, no es lo mismo que esta goma sea dura y me cueste, tengo que aplicar más fuerza para deformarla, a la gelatina que sea menos dura, la gelatina, por así decirlo, ¿no? Y que se deforme más fácil, ¿no? Con menor fuerza. En el caso podríamos decir, el caso de la miel, pues, si queremos que fluya más, requeriría más fuerza, ¿no? O sea, requiere más fuerza para poder fluir, pero si aplicamos la misma fuerza a los tres fluidos, pues uno se va a mover más rápido, va a fluir más rápido, ¿no? ¿Cuál? Pues el agua, que tiene menor viscosidad. Otra forma de ver la viscosidad, pues es el roce entre moléculas. Chequé que en el video de ayer comentaba, ¿no? Que es como que el roce entre un fluido y otro. Y creo que no es la mejor forma de decirlo, no es entre un fluido y otro, es entre el mismo fluido, es el roce entre moléculas del mismo fluido, no es que tengamos varios fluidos diferentes, esto puede ser agua, ¿no? Pero las moléculas de acá de agua rozan con estas de acá, con esta lámina de agua. Ya comentamos que para empezar a explicar esto, pues lo explicamos desde un punto de vista de, eh, como diríamos, pues empezamos hablando de un fluido que simplemente se mueve por la gravedad, ¿no? Pero en este caso, aquí ya lo que tenemos es un tubo, ¿no?
traté de manejar aquí de dibujar un tubo. Aquí quizás busqué esta figura, como pueden ver acá, esta sería la pared del tubo. Estas son las paredes del tubo. Esto al final de cuentas es un tubo, una tubería, y en el cual el fluido se va moviendo. Y como comentamos también, pues también para entender empezamos con fluidos laminares. Y estos fluidos laminares, esas flechitas en realidad representan láminas de fluido, que cuando el fluido es laminar, ya comentamos, en el caso del fluido que va cayendo simplemente por gravedad, son laminitas, y la laminita que está hasta encima, que ya arriba de esta laminita de arriba, ya nada más ahí está la atmósfera, o sea, el aire atmosférico, presenta poca resistencia al aire atmosférico, tiene poca viscosidad. En cambio, la lámina de abajo de fluido, esta laminita de abajo de fluido, eh, pues ya presenta una resistencia a fluir, porque ya tiene la lámina de arriba y la de abajo, pero la de abajo más bien es la que va frenando. ¿Por qué? En realidad la que más frena es la última, la que está pegada a la pared, y como ejemplo dijimos, vamos a suponer que esto de abajo es el vidrio donde está fluyendo. Esta se frena por el vidrio, y esta de aquí se frena por estas moléculas, porque esta lámina está hecha de moléculas. Por eso es una transferencia de movimiento molecular, porque de alguna manera podríamos decir que hacia arriba hay una transferencia como de frenado, que se va frenando. En realidad no se ve así. O sea, se ve al contrario, se ve como que esta agarra mayor velocidad y esta va jalando a la lámina de abajo. Y esta de aquí jala la de abajo, y esta de aquí jala la de abajo, y esta de aquí jala la de abajo. Y así, pero entre más se acerquen a este vidrio, más se va frenando, y se va generando así un perfil de velocidades, que aquí me quedó chueco, desde una velocidad máxima acá hasta una velocidad mínima acá, que puede ser prácticamente cero, como dice acá, una velocidad igual a cero. Se consideran que las moléculas que ya están pegadas ahí al vidrio, pues prácticamente están en reposo, bueno, que no se mueven, ¿no? Estamos aplicando esta fuerza sobre esta área, sobre toda esta área. Parece que un área, pues es un lado por lado, es toda esta área, ¿no? Y esta fuerza va hacia allá, y por eso decimos fuerza de cizalla tangencial. Pero cuando tenemos un, un ducto o una tubería, pues lo que vamos a tener es que vamos a tener tenemos aquí esta parte de abajo, podríamos decir que es el vidrio o la lámina en la cual va cayendo el fluido. La lámina es un sólido, y vamos a considerar que pues no se mueve, ¿no? Está estática. Aquí pues la tubería también, aquí vamos a tener dos, tanto acá como acá, es parte de la tubería, puede ser también de vidrio, de plástico, de metal esa tubería, y por lo tanto el fluido que está pegado a la tubería acá y acá, pues prácticamente no se mueve, tiene una velocidad cero, y en medio es donde va a alcanzar la mayor velocidad, ¿ok? Aquí alcanza la menor velocidad, y de aquí va a estar transfiriendo movimiento también hacia abajo, pero va a ser como que esto de aquí, que va a ir generando así diferentes vectores de cada vez de menor velocidad hacia abajo, y luego también hacia arriba, hasta llegar aquí a la pared del tubo a una velocidad cero, y aquí abajo, aquí arriba a una velocidad igual con cero, y aquí abajo también, aquí abajo a una velocidad también igual con cero, y a la mitad de la tubería va a ser una velocidad máxima, ¿no? Va a ser donde vamos a tener mayor velocidad. Y es el caso de las tuberías, que es como que lo que más trabajamos en ingeniería, ¿no? Mucho trabajamos en tuberías, y son los ejemplos típicos que nos piden que veamos en este curso. Entonces, eso mismo es lo que yo traté de escribir acá, o de dibujar acá, ¿no? Esto es una tubería, esta es la pared del tubo,
y la otra pared del tubo. En medio va la mayor velocidad, aquí dice mayor velocidad, y aquí dice menor velocidad, y aquí también, y aquí le pongo velocidad igual con cero. Estas coordenadas eh, eh, yo las pongo, o sea, lo más común es decir, usar X y Y, ¿no? Pero no, o sea, hay unos libros que me van a poner, bueno, esta dirección es Z y esta de aquí es Y, por ejemplo. O sea, no hay una regla que diga tengo que usar X y Y, ¿no? Aquí como pueden ver a esta velocidad le están llamando V, a esta velocidad, y a esta distancia de la mitad del tubo, podríamos decir que el radio del tubo, ¿recuerdan que de aquí hasta acá el tubo es el diámetro y aquí la mitad es el radio? Están llamando Y, pero Y mayúscula. Aquí ya no confundir, esta es una distancia fija, Y de aquí a acá, y esta Y es una coordenada que sirve muchas veces de variable, o sea, esto puede ir variando desde 0 hasta un valor de Y. Y esta X también puede ir desde un valor de 0 hasta un valor de X, no sé, de la distancia que tenga esta tubería, ¿no? Y por eso a veces estas coordenadas también las utilizo como variables, van variando, es lo más común. Aquí dice, la velocidad cambia en dirección Y, ¿no? De lo que decimos, va cambiando y va disminuyendo hacia abajo. Y la fuerza va hacia allá, el movimiento va hacia esta dirección y la velocidad cambia porque se está transfiriendo movimiento por el roce de moléculas. Este roce de moléculas jala a la lámina de abajo del fluido y así es como se transfiere el movimiento hacia abajo, en otra dirección diferente a la dirección de la velocidad. En este caso, de acuerdo a mis coordenadas, yo diría que esta dirección, estoy llamando dirección X, y la dirección del movimiento, ¿ok? Y la dirección en a la que se transfiere el movimiento es la dirección Y, ¿ok? Se transfiere porque, otra vez, por el roce de este fluido, las moléculas rozan a la de abajo y hacen que la jalen y la muevan, pero en dirección X, la van a mover en dirección X, pero se transfirió ese movimiento de las moléculas de arriba a las moléculas de abajo, o sea, en dirección Y. Entonces, de alguna manera estamos viendo ya esa transferencia de movimiento. ¿Se acuerdan? Dentro de los tres fenómenos de transporte que estamos viendo está la transferencia de movimiento o transferencia de momento o transferencia de momentum, es lo mismo. Y transferencia de calor y transferencia de masa. Entonces, ahorita nos estamos enfocando a transferencia de movimiento, ¿no? Y en este caso es la forma típica de transferir un movimiento de un fluido mediante el roce molecular, o sea, es una transferencia de movimiento o de momento molecular debido al roce, o sea, tiene que ver la viscosidad, porque en otras palabras esa es la viscosidad, ese roce, ¿no? Ese roce, pero también es a la hora de rozar, jalar el fluido de abajo, y entre más viscoso sea, más difícil va a ser que se mueva, ¿no? Entonces, también esto lo estamos poniendo como ejemplo para fluido laminar. Ya quedamos, un fluido laminar, como dice aquí, es un fluido que va a una velocidad tan lenta que básicamente las moléculas acá van en esta dirección y no se mezclan las moléculas de arriba prácticamente con las de abajo. Se comportan como está acá, como estas laminitas, como estas hojas, como hojas, ¿no? Hojas muy, muy, muy delgadas, diríamos, ¿no? O sea, diríamos que una hoja de papel es gruesa, ¿no? O sea, son hojas mucho delgadas, de moléculas casi, prácticamente. Las moléculas, de hecho, a simple vista prácticamente no las podemos ver, ¿no? ¿Quién ha visto a simple vista una molécula de agua, ¿no? O sea, pues por eso estas laminitas son muy delgaditas y por eso es un transporte molecular, ¿no? Y pues siempre empezamos explicando esto para que se entienda, por supuesto, de fluidos laminares, ¿no? Después pasaremos a fluidos turbulentos y aquí ya para hacer turbulencias, pues ya como comentamos anteriormente que esta turbulencia más bien
Y aquí en estas ingenierías le llamamos convección y de alguna manera hay que hacer estas turbulencias, comúnmente forzadamente, o sea, ya sea que agitemos, como el ejemplo del azúcar que agitamos, ¿no? Con una cuchara para, movemos el café para que se endulce, ahí habría transferencia de masa, aumentamos la transferencia de masa. En una tubería ya habíamos comentado que pues, aumentamos la velocidad, ¿no? Aumentando la velocidad acá, empezamos a hacer turbulencias y ya pasa de ser un fluido laminar a un flujo turbulento. Entonces, esto también lo van a ver, creo que todos están llevando ahorita algo de flujo de fluidos o mecánica de fluidos. Entonces, van a ver más sobre esto de fluidos turbulentos, laminares de transición. Ojo, algo que les quiero decir, bueno, creo que por aquí lo puse, los fluidos, los valores de fluido turbulento. Hay un número adimensional que es el Reynolds. El número de Reynolds eh, para una tubería básicamente es la densidad. A ver, déjenme tratar de escribirlo bien. Densidad, para una tubería se utiliza el diámetro y se utiliza aquí la velocidad entre la viscosidad. Ese es el número de Reynolds. Esto es para un fluido, por ejemplo, para el agua a cierta temperatura, tendría que ver cuál es su densidad, qué tubo estoy usando, de qué diámetro y a qué velocidad iría ese fluido. Y de acuerdo a esa temperatura, a ver cuál es su densidad del agua y su viscosidad. Y de ahí yo puedo calcular el número de Reynolds. ¿Por qué es número adimensional? Porque no tiene dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Pues es la longitud, la, este, la masa, el tiempo, etcétera. Las dimensiones primordiales son esas y la temperatura, ¿no? Entonces, una densidad puede estar en kilogramos por metro cúbico, esta densidad. Entonces, voy a poner sus dimensiones aquí. Densidad es lo mismo que lo pusiera kilogramos sobre metro cúbico. El diámetro, pues es una longitud, por ejemplo, estaría en metros. La velocidad es una distancia en tiempo, o sea, metros por ejemplo, segundos. Y la viscosidad todavía no la vemos, pero, por ejemplo, puede estar en kilogramos por metro segundo, o sobre metro segundo, pero por regla de la tortilla, en lugar de ponerla aquí sobre metro segundo, los puedo subir y poner arriba, ¿no? Ese metro segundo. Y esto lo puedo poner también en dimensiones, o sea, kilogramos es masa, metro al cubo es una longitud al cubo, metro es una longitud, otro metro aquí es otra longitud, y otro metro aquí es otra longitud, segundo es tiempo, voy a usar para tiempo t, segundo aquí es tiempo abajo, y aquí me faltó la G, ¿eh? Kilogramos, metro segundo, kilogramos es una masa. Si se fijan, más arriba con más abajo se van. Longitud por longitud es una longitud al cubo con longitud al cubo también. Y en este caso tiempo sobre tiempo, ¿no? Que es lo mismo que aquí eliminar kilogramos con kilogramos, metro con metro con metro, metro cúbico sobre metro cúbico y segundo sobre segundo. O sea, queda sin unidades o sin dimensiones. Sin dimensiones, por eso se le llama un número adimensional. Entonces, cuando yo meto esos valores para el fluido que esté yo trabajando, el valor que me dé me va a decir si el fluido se comporta como laminar, turbulento o está en un intermedio entre laminar y turbulento. Dentro de una tubería solamente se consideran estos valores de Reynolds menores. Algunos marcan 2000, otros 2100, algunos textos. Más o menos es lo mismo, no cambia mucho, pero bueno, háganle caso al profesor que si les dice 2100, tomen ese valor.
Si les dice 2000, tomen ese valor, un flujo de fluidos, ¿no? Pero más o menos por aquí, entre 2000, 2100, abajo de este valor, es un fluido laminar si nos da el número de Reynolds. Si nos da entre 2000 y 2300, es un fluido en transición, o sea que está entre laminar y turbulento. Y arriba de 2300, aquí no sé si a veces también le cambian acá, 2400, pero bueno, puede variar un poquito estos valores, ya es un fluido turbulento, ¿no? Entonces, este número de Reynolds es un número muy práctico que nos dice de una manera muy fácil si tenemos un fluido laminar que se mueve en forma de laminitas o ya tenemos un fluido turbulento. Entonces, estamos hablando de esto, ¿eh? Si tenemos un fluido laminar que se mueve como laminitas, como este tipo de laminitas nada más, pues ya es un fluido turbulento donde ya hay turbulencias, donde hay remolinos, etcétera. Ok, déjenme ver cuánto va de tiempo de la clase. Ahora, ya les había comentado, pues la idea es que sean más o menos 45 minutos de video. Entonces, otra cosa que les quiero decir, aparentemente no avanzamos tanto, pero estamos hablando ya de muchas bases. En estas clases ya les he mencionado muchas cosas que vamos a estar retomando, entonces pues ya se van a ir mencionando más rápido más adelante porque ya se han ido explicando, ¿no? Entonces dice, si se aplica para unas láminas de fluido con la misma área, para que fluya el fluido constantemente y sin que cambie la velocidad en cada lámina, se necesita aplicar una fuerza F constante. Cuando ya no hay cambio en las velocidades con respecto del tiempo, se dice que alcanzó el estado estacionario, ¿no? En otras palabras, si nosotros siempre estamos aplicando aquí la misma fuerza, pues esto se va a volver constante. La velocidad aquí, van a ser diferentes. Esta de aquí va a ser diferente que esta, pero ya con el tiempo ya no va a variar. Esta de aquí no variará con el tiempo. Claro, esta tampoco, pero será menor que esta, ¿no? Y así. Ahí, cuando ya no varían con el tiempo, decimos que alcanza el estado estacionario. Ok, es el caso, por ejemplo, de si siempre estuviera cayendo un fluido a través del vidrio que dijimos, ¿no? Si de alguna manera tenemos el vidrio y por aquí está cayendo siempre una cantidad de fluido, aquí el fluido empieza a caer a través del vidrio y alcanzaría el estado estacionario debido a que la fuerza que se está aplicando aquí siempre es la misma, que es la fuerza que luego le llaman de gravedad, ¿no? Que es en realidad el peso. La fuerza ya quedamos que en realidad es el peso. Otra vez, acuérdense que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Y cuando a esa fuerza yo utilizo para esa fuerza la gravedad, le llamo peso. Yo le pongo P, ¿no? Peso es igual a masa por aceleración, pero cuando utilizo la aceleración de la gravedad, le llamo peso, ¿no? O sea, sigue siendo una fuerza. Ojo porque tenemos que meternos todavía a esta parte, pero bueno, ya casi vamos a ver porque eh, estamos hablando de movimiento, cantidad de movimiento, creo que ya se entiende, pero en sí necesitamos definir qué es eso, qué es cantidad de momento, qué es momentum, ¿no? Creo que ya lo deben de saber ustedes de mecánica clásica. Pero bueno, vamos a comentarlo aquí rápidamente. Bueno, seguimos con esta parte. Entonces dice ya, cuando ya las velocidades ya no varían con el tiempo, sí con la distancia, ojo, ahí estarían variando en esta dirección estarían variando porque aquí habría una mayor velocidad, aquí aquí una menor, pero esta velocidad ya con el tiempo no cambia, quiere decir que alcanzó el estado estacionario. O sea, nada más estaría variando con respecto a esta coordenada y. O sea, la velocidad, diríamos,
que es una función solamente de y y del tiempo ya no, porque alcanzó estado estacionario, ya no van a estar variando con el tiempo, pero sí de aquí a acá en una distancia y, pequeña y, sí van a estar variando, ¿no? Entonces, dependería de esa y. Entonces dice aquí, la fuerza constante para conservar el movimiento en la lámina inferior viene dada por la expresión, y nos dan esta expresión, que esa fuerza de cizalla que le llaman tangencial sobre esa área, ojo, para que sea de cizalla debe de ser en la misma dirección que el movimiento y debe tener 0 grados con esta área, es proporcional a la velocidad entre esa distancia y. Dice, la fuerza por unidad de área es proporcional a la disminución de la velocidad con la distancia y, ¿no? ¿Cuánto disminuye con la distancia y? Dicen aquí, para quitar el símbolo alfa, que este símbolo alfa, pues siempre lo utilizamos para proporcional, como símbolo de proporcionalidad, hay que meter una constante, ¿no? Siempre. En el curso de álgebra viene algo de esto y ahí se puede explicar muy bien. Pero en teoría ya lo deben de manejar, pero rápidamente, para no perder tanto tiempo, proporcional, que es en la misma proporción. De hecho, en gases ideales siempre nos dicen, ¿no? Cada que de un gas ideal, cada que yo aumente 273.15 grados Celsius, el volumen de un gas que está a una presión atmosférica, vamos a poner aquí hay un balón que se puede expandir y aquí afuera hay una presión atmosférica presionando el balón, pues va a crecer 22.414 litros cada que yo aumente 273.15. 273.15 grados Celsius. Y de ahí surge un poquito lo que es la temperatura absoluta, ¿no? Entonces, yo en otros cursos más abajo, pues como un ejemplo, luego les pongo que no se me ocurren muchos ejemplos, pero luego un ejemplo, no sé por qué se me ocurre, pero no es muy válido. Es que les digo, proporcionales, vamos a suponer que por cada año que vamos a suponer a partir de los 30 años, cada año nos salieran 4 canas, ¿no? Entonces a partir de los 30 años ya tenemos 4 canas, a los 31 tendríamos otra vez en ese año 4 canas más, ¿no? O sea, tendríamos 8, a los 32 tendríamos 12, y así 4 canas por año, eso sería directamente proporcional, siempre es la misma proporción que va aumentando. Cuando aumenta de un lado una cantidad, por ejemplo, en este caso un año, en el otro aumentan la misma cantidad, o sea, 4. Que aumenta un año, acá 4. Aumenta un año, 4. O sea, de 30 tengo 4, 31 tengo 8, 32 tengo 12, y así, ¿no? Ok. Entonces, hay muchas leyes que así se comportan y esta es una, ¿no? Esta fuerza de cizallo tangencial sobre área es proporcional a esa velocidad en esa distancia, ¿no? En esa distancia y. Para quitar este símbolo, meten entonces la constante mu, que es la que se denomina viscosidad del fluido. Entonces, básicamente, ahí nace esta variable, ¿no? Y esa creo que sí le llamamos ecuación 2. Aquí dice ecuación 2. Así. A esta le llamamos ecuación 1, a esta ecuación 2. ¿Ok? Entonces, dice, la ecuación 2 es conveniente expresarla de una forma más explícita. Dice, una forma mejor de expresarla, por así decirlo, es el esfuerzo cortante o tensión tangencial que se ejerce en la dirección X sobre la superficie del fluido situada a una distancia constante y en la región donde y es menor, se designa por tau yx y el vector de velocidad del fluido por bx. O sea, le estamos llamando a esa fuerza tangencial
Ahora, por unidad de área, están llamando esfuerzo cortante o tensión tangencial, que lo designan como tau Yx. ¿Ok? Entonces, ahora ya podemos cambiar F sobre A, así como en presión ponemos en lugar de F sobre A, P, igual a presión es igual a F sobre A, aquí diríamos tau es igual a F sobre A. Pero cuando eh, queremos de alguna manera definir que tiene direcciones, en el caso de la presión es una fuerza, pero la fuerza es un vector sobre un área, entonces le ponemos arribita la flechita que indica que es un vector. Y un vector debe de tener una magnitud, debe de tener una dirección y un sentido. Y aquí es lo que comentábamos, aquí viene el problema porque ya no tenemos siquiera un vector, porque este sí es un vector, por eso dice, y el vector de velocidad del fluido, v en x, aquí sí me están diciendo que eh, la velocidad es un vector porque en este caso, por ejemplo, aquí está, yo definí que esta dirección es x, entonces esta velocidad va en dirección x, o sea, esta velocidad es un vector porque tiene dirección, tiene una magnitud y por supuesto el sentido, ¿no? Acuérdense la dirección, pero también puede tener otro sentido, ¿no? Un sentido contrario. Entonces, también dice en dirección donde y disminuye, ojo, porque aquí prácticamente nosotros decimos que aquí y va hacia arriba, va creciendo hacia arriba, entonces la velocidad pasa de aquí hacia abajo, y entonces aquí esta y crece hacia arriba, entonces hacia abajo disminuye y. A eso se refiere, aunque así lo definen aquí, pero encontraremos que en algunos textos nos ponen la trampa del de ponernos que Y empieza acá, ¿no? Y no aquí, cero para acá Y y aquí, o sea que me digan que crece hacia acá, ¿no? Me digan Y va hacia abajo, en lugar de ir de aquí hacia arriba. Eso yo lo puedo definir en mi problema, ¿no? Pero no es lo común, ¿no? Eso es a veces para ponernos la trampita del examen, ¿no? Y cambiarnos la dirección. Si entendimos bien, ya lo veremos más adelante, no tenemos por qué tener problema, no importando que nos cambien la dirección. De hecho, creo que lo vamos a hacer en el primer problema. Entonces, eso es lo que nos dice, en la región donde Y es menor, ¿no? Porque ahí así lo definimos que lleva hacia arriba y entonces la distancia hacia abajo va disminuyendo Y, ¿no? Lo que acabo de explicar. Y aquí entonces ya le llaman tau Yx. Aquí me voy a brincar hasta acá. Esta parte de que ya es como quedaría, en lugar de poner fuerza sobre área, ya lo que ponemos es tau. Y ponemos de Y de X. Y Y es la dirección en la que se transfiere el movimiento y la siguiente letra X es la dirección del fluido. La velocidad va en esa dirección. Esta velocidad va en esta dirección X. Si el fluido va hacia allá, en este caso yo le llamé X, y, ¿no? Bueno, que Y iba hacia arriba, decía, pero Y es acá, con esta flecha. Y X es con esta flecha, lo voy a quitar de aquí para que no se confunda. Entonces, aquí ya tengo, a diferencia de la presión que es un vector, aquí ya tengo dos direcciones, una Y y una X. Y aquí es donde entra lo que le llaman tensor, por eso a esto le llaman tensor. Aquí no se quisieron meter en problemas y nada más habla del vector velocidad, pero no menciona que tau es un tensor. Ok, aquí dice
Es vector velocidad y no dice y es menor, se designa por el tensor tau. Pero podríamos decirle así, el tensor tau, tenemos ya cierta idea, es un tensor porque no es lo mismo que este. Un vector tiene una sola dirección, ¿no? O un sentido. Y aquí tau, ¿no? O sea, tau ya tiene dos. Aquí yo ya no entiendo, ¿no? Ya entiendo que uno es la dirección donde va el fluido y el otro, y es donde se transfiere el movimiento o el momento, ¿ok? Entonces, a ver cuánto va de tiempo, 40, ya casi. Entonces, pues habíamos comentado que esta es la expresión, de aquí sale esta expresión, la segunda ley de Newton, pero F sobre A entonces le ponemos eh, tau, ¿no? Y a eso le llaman ley de Newton de viscosidad. Dice, así definiendo la ley de Newton de viscosidad, dice, la fuerza de cizalla por unidad de área es proporcional al gradiente negativo de la velocidad local. Los fluidos que cumplen esta ley se denominan fluidos newtonianos. ¿Ok? Entonces, los que cumplen esta ley, y básicamente es, lo que nos están diciendo es, la fuerza de cizalla es proporcional a este B, pero este B le están llamando un gradiente, o sea, un cambio de velocidades, ¿no? De un B mayor a un B menor, ¿no? Por esta situación se va a transferir de esta que va a una velocidad y esta que va a una velocidad menor en esta dirección Y, ¿no? Entonces, quizás aquí era mejor ponerle ese gradiente, ¿no? Un delta B, o sea, en un cambio, una variación, por entenderlo ahorita así, ¿no? Entonces, más adelante veremos esto de qué es gradiente, qué es divergente, qué es esas cosas, un poquito así de rápido. Dice, entonces, los fluidos que cumplen esta ley se denominan fluidos newtonianos. Ojo, para quitar esa símbolo de proporcionalidad entró una constante que aquí me falló, aquí dice newtonianos, ¿no? Es newtonianos, ¿eh? Aquí está mal. Y vamos. Esos son los fluidos newtonianos en los cuales, ojo, muy importante, dijeron que aquí es que la viscosidad es una constante de proporcionalidad, o sea, para quitar el símbolo alfa de proporcionalidad, se mete una constante y se metió, de ahí nace la viscosidad, esa es la constante. Entonces, van a ver que en algunos textos van a decir que los fluidos newtonianos son los que tienen viscosidad constante. Ojo, ojalá me hubieran dicho esto a mí cuando estudiaba, decía yo, viscosidad constante, pero si la viscosidad varía con la temperatura, nosotros podemos ver que de la miel, por ejemplo, la miel si la calentamos fluye más, o sea, cambia su viscosidad. O sea, pero se refiere constante dentro de las variables que se está trabajando. ¿Cuáles son las variables constantes dentro de estas variables? ¿Verdad? Aquí las variables que tengo pues son tau varía, el cambio de velocidad es una variable, de y es una variable. Dentro de estas variables, esta viscosidad no cambia, ¿ok? Que esta es una auxiliar ahí de una dirección, pero básicamente las variables aquí físicas es tau y es el cambio de velocidad este de v, ¿no? Entonces, entonces, ¿dónde quedó la definición? Así, la fuerza de cizalla por unidad de área, ¿verdad? Entonces, acuérdense que esa fuerza tangencial, muchos textos le van a estar llamando fuerza de cizalla, ¿no? No se les olvida, ¿verdad? Que es esa fuerza que estamos aplicando aquí con 0 grados, ¿verdad? Sobre esta área, es esta fuerza. Esa es la fuerza de cizalla o fuerza
tangencial. Y ya a esa relación de esa fuerza de cizalla o tangencial entre esa área, ya se le llama esfuerzo cortante, fuerza cortante. Ojo, no es lo mismo que fuerza de cizalla porque este fuerza cortante ya va el área, o esfuerzo cortante o tensión tangencial. O sea, todos estos eh, nombres encuentro, cada libro maneja un nombre diferente y luego nos hace, pues ahí nos genera dudas y bueno, por eso yo les pongo todos los nombres, ¿no? Definición, entonces. Esfuerzo cortante, la fuerza cortante, esfuerzo cortante o tensión tangencial es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal del fluido, ¿no? Hay un esfuerzo ahí, ¿eh? Aquí son paralelas, ¿verdad? Son paralelas estas láminas, esta de aquí con estas son paralelas. Y hay un esfuerzo ahí, ¿no? Un esfuerzo, se va a generar un esfuerzo porque hay una oposición a fluir, ¿no? Este se mueve y este como que frena el de arriba, como que se opone y va a generar un esfuerzo ahí. Es lo que nos está diciendo. ¿Qué más dice? Resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal, habla de esa área, ¿no? La sección transversal es esta área, ¿no? Esta área es un área de sección. Ok, ¿qué, qué más dice? La sección transversal de un fluido, ¿no? Resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un fluido. Entonces, a eso le definen como esfuerzo cortante. Recordar entonces, eh, esto a mí se me olvidaba mucho, entonces, recordar que la primera letra es la dirección en la que se transfiere el movimiento y la segunda es la dirección del fluido. En este caso, si esta laminita que se va moviendo va en esta dirección X, o sea, su velocidad va en X, se transfiere hacia abajo en dirección Y, ¿no? Entonces, esto es la dirección de... Esta segunda letra es la misma que va a tener acá, ¿no? La velocidad. Y esta primera va a ser esta, que es esta dirección en la que se transfiere. Pero el signo negativo ya lo habíamos comentado un poquito. Probablemente después lo retomamos. Entonces, en base a eso, aquí yo ya les había también comentado esto. Dice, hay leyes que le llaman leyes consecutivas que estamos en esta ley de Newton de viscosidad de momentum. Esta es la ecuación, tau es igual, ahora sí ya entendemos más esta tau. A veces ya no le ponemos el yx ni el x acá, ojo. Muchos libros aquí no lo ponen para forma general ya cuando estamos en un problema específico y tenemos que definir x y y, pues sí lo hacemos, ¿no? Y si se fijan, tau es igual a menos mu de b de y, ya las habíamos puesto, esta, la ley de Fourier en transferencia de calor, en lugar de tau es q, en lugar de viscosidad es k, y en lugar de velocidad, aquí metemos la t, la temperatura. En transferencia de masa, utilizan la ley de Fick. Ojo, yo les puse la n, pero en transferencia de masa molecular se utiliza mucho esta j. Esta j a veces es de un componente a veces le ponen una a acá. Esto, en lugar de la K o la viscosidad, utilizan esta como D, AB, que es la difusividad, y diferencial de concentración. Si estoy trabajando con el compuesto A, de la diferencial de concentración del compuesto A, de A, sea. Entonces ven cómo hay una similitud muy parecida entre ellas. Entonces, bueno, ya me estoy pasando, son 49 minutos. Voy a dejarlo hasta acá y creo que avanzamos muy bien, ¿no? Entonces, dejamos hasta acá esta clase ya para pasar a un poquito a esto y nos falta un poco de clasificación. Ok, bueno, entonces lo dejamos aquí, continuamos la siguiente clase.